buenos días a todos los presentes. En estos momentos mi grupo y yo queremos hablarles sobre las teorías o aportes de Martin Seligman. Mi grupo está constituido por Carla Rayobando, Angeli Mendoza Guarino y quien les habla, Solay Shalay. Para comenzar, quiero hablarles brevemente sobre su biografía. Martin Seligman nació el 12 de agosto de 1942 en Albany, Nueva York. En su adolescencia fue un niño muy tranquilo y se refugió en la lectura. Su interés por la psicología surgió después de leer la lectura acerca de Introducción a Freud. Estudió psicología experimental en la Universidad de Pensilvania y obtuvo un doctorado en la psicología en 1967. Ese mismo año fue elegido como presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología. En el año 2000, Martin Seligman fundó el campo de la psicología positiva y actualmente a sus 77 años no solo fue un reconocido por su trabajo como psicólogo, sino también por sus exitosos libros. Continuando con la exposición, retrocederemos un poquito en el tiempo y recordaremos los hechos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabemos, las matanzas de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial fueron producidas con gran realismo en diferentes cintas o películas. La más conocida fue la lista de Schindler, que seguro la han visto, donde podemos ver escenas realmente fuertes y duras de asesinatos, donde vemos miles de prisioneros y muchas personas al ver estas escenas, y muchos de nosotros probablemente nos podemos preguntar cómo es posible que los reos o prisioneros no hicieran absolutamente nada, o bueno, en su mayoría, para poder escapar de estas situaciones. ¿O por qué no intentaron luchar o quitar el arma de uno de esos vigilantes? Es decir, ¿qué perdían ellos con un último intento de fuga o de rebelión si de todas formas iban a una muerte segura? Cuando muchos de nosotros vemos estas escenas, de seguro siempre hay uno que dice: ¿por qué no le quitas el arma si no te estaba viendo? ¿O por qué no corriste si nadie te estaba vigilando? Nos preguntamos de dónde sale esa forma de reaccionar pasiva ante estas situaciones o circunstancias. Una teoría psicológica que nos ayuda a ver estos hechos es la de la indefensión aprendida, denominada por Seligman, y junto a él otros autores definieron un curioso fenómeno que observaron en un experimento en los años 70. Para no entrar tanto en detalle y resumir un poco el experimento, colocaron a varios perros en jaulas a los que administró descargas eléctricas sin ningún patrón y de forma aleatoria, para que no pudiesen predecir cuándo iban a recibir esas descargas. Al principio intentaban evitarlos, obviamente, pero llegó un momento en que se resignaban y sencillamente las recibían sin hacer gran cosa. En el grupo 1 también había un grupo de perros a los que sí se les permitía escapar de estas descargas con presionar un botón, y obviamente sí lo hacían. Y otro grupo más de perros que ni siquiera recibía descargas, pero bueno, solo nos vamos a enfocar en el grupo 1 y en el grupo 2. Luego se volvían a administrar las descargas a los grupos de los perros, pero ahora permitiendo escapar de ellas a todos. Y aquí viene lo interesante, porque los perros que en la primera fase no podían escapar de las descargas, en esta segunda fase que sí podían hacerlo, ya ni siquiera lo intentaban. Habían desarrollado lo que se le llamó la indefensión aprendida. Es decir, aprendieron que hicieran lo que hicieran, no podían escapar de las descargas, aunque no fuese así en realidad, porque en la segunda fase sí lo podían hacer. Aunque de todas maneras, con ensayos repetidos enseñándoles a los perros a escapar, incluso cogiendo sus patas para hacer los movimientos necesarios, observaron que sí podían escapar. Entonces la indefensión aprendida también se podía desaprender. Estas observaciones en perros hicieron que Seligman observase que en personas con depresión ocurriera un patrón similar de comportamientos y cambios neuroquímicos. Las personas desarrollaríamos más indefensión aprendida cuando creemos que los acontecimientos y las cosas que nos pasan en nuestra vida son incontrolables, es decir, cuando tenemos una expectativa avanzada en experiencias previas de falta de control de que todos nuestros esfuerzos conducirían inevitablemente al fracaso. Esto sucede también en caso de las víctimas por maltrato. Al principio intentan defenderse o escapar, pero llega un momento en que son sometidas y se rinden de todas maneras. ¿Por qué me pega? Y él dijo: la razón por la que te pego es porque me has preguntado que por qué te pego. Sé lo que estás sufriendo, Helen. Eso no importa.
he aceptado. Aceptado. Estas conductas pasivas podemos observarlas también en el trastorno de estrés postraumático, en el que las personas se quedan paralizadas después de un hecho traumático o algo que les haya pasado. Por ejemplo, si han sido sometidas a torturas, sería normal desarrollar esta indefensión. Y como pudimos observar con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, ya que con estos lugares no existe una lógica o patrón exacto que permita saber a los prisioneros o víctimas cuándo se les va a aplicar un castigo, porque con conductas similares a veces se castiga y otras veces no se les castiga. Tampoco tienen opciones para acabar o disminuir con su sufrimiento, así aprenden que no pueden hacer absolutamente nada para defenderse. La indefensión aprendida también podría ser un paradigma aplicable a los trastornos por dependencia de sustancias. El adicto considera que no puede hacer nada y que todo está incontrolable, que todo está fuera de su control y se rinde completamente a la adicción. Todas estas creencias obviamente podrían contribuir a desarrollar un estado depresivo. Los síntomas se desarrollarían cuando estas personas están expuestas a situaciones aversivas que perciben como incontrolables y que todo lo que hagan no tiene ningún sentido y que tampoco vale para nada. Es decir, si tú crees que tu conducta no tiene consecuencias efectivas, entonces ¿para qué hacerlas? La teoría de la indefensión aprendida no solamente vale para explicar algunos comportamientos depresivos, sino también podemos aplicarla o podemos explicar con esto algunos fenómenos en el campo de la educación. Hiroto y Seligman en 1975 hicieron un experimento parecido al de los perros, pero adaptado a las personas. No había descargas eléctricas, habían dos grupos de personas y se les ponían a resolver acertijos. A unos se les administraba acertijos con solución y a otros sin solución. En esta segunda fase del experimento, como con los perros, a todos se les administraban acertijos con solución. ¿Qué pasó? Que los que habían recibido los acertijos sin solución en la primera fase del experimento fallaban muchísimo más acertijos que los otros en esta segunda fase. Habían desarrollado también la indefensión aprendida. Esta indefensión aprendida en la educación podría causar tres tipos de déficit: un déficit motivacional, un déficit cognitivo y algún déficit afectivo. Esto es porque si alguien se siente desesperanzado y no encuentra razones para seguir haciendo un intento, cree que va a fracasar, entonces su motivación disminuye. Además, como son pesimistas acerca del aprendizaje, pierden oportunidades para practicar y mejorar sus habilidades, con lo cual también podría llevar a un déficit cognitivo. Y por último, pueden desarrollar problemas afectivos como depresión, apatía o ansiedad. Y de todas maneras, también hay esperanza. Una vez que se establece la indefensión aprendida, es difícil desaprenderla, pero no imposible. Estilo explicativo optimista, pesimista. Las personas no compartimos la misma interpretación que el mundo que nos rodea. Los seres humanos tenemos nuestra propia interpretación de los hechos de la realidad, que depende mucho de una evaluación emocional, conductual y cognitiva. Es decir, ante una situación a la cual se enfrentan dos sujetos, la interpretación de esta dependerá mucho de su concepción de realidad que tenga cada uno. Seligman, en 1999, define los estilos explicativos como hábitos relativos al pensar sobre las causas por las que ocurren determinados sucesos. Es un rasgo que se desarrolla en la infancia y si no se da una intervención puede durar toda la vida. Existen tres dimensiones causales fundamentales que una persona puede usar para explicar por qué le ocurre un determinado suceso, que puede ser bueno o malo. Estas dimensiones también son llamadas modelo de atribución y son las siguientes. Duración. Hace referencia a las atribuciones estables e inestables. Una atribución estable o permanente hace referencia a la consistencia del desamparo a través del tiempo. Los sujetos que realizan estas clases de atribuciones creen que las causas de estos acontecimientos, que pueden ser buenos o malos, son permanentes en el tiempo, es decir, que los resultados se repetirán en el futuro. Una atribución inestable o transitoria es la que le permite al sujeto atribuir causas cambiantes a sucesos buenos o malos. De esta manera, las causas que determinan los sucesos son estados transitorios y por lo tanto pueden ser modificables. La segunda es el alcance, que puede ser atribuciones globales y específicas. Una atribución global, que se le asigna a un acontecimiento bueno o malo, supone que éste tiene un alcance global y por lo tanto proyecta sus efectos a otros acontecimientos de la vida. Mientras que una atribución específica hace referencia a una causa que puede estar presente tan solo en una determinada situación.
limitándose a la causalidad de la situación concreta y actual. Y por último, la personalización, que son atribuciones internas y externas. Una atribución interna hace referencia a aquella operación por la cual la persona concluye que cualquier evento que haya pasado fue por su culpa. Es decir, las personas, por cualquier acontecimiento que puede ser bueno o malo, se culpan a sí mismas o se responsabilizan por la ocurrencia de dicho evento. Mientras que una atribución externa es aquella en que la persona atribuye la causa de un evento bueno o malo a algo fuera de su responsabilidad, culpa a otras personas o circunstancias externas de dicha situación. Ahora vamos con el estilo explicativo optimista. Este estilo explicativo hace referencia a la tendencia a explicar los malos sucesos con causas externas a uno mismo, inestable en el tiempo y específico de un ámbito concreto que afecta. Peterson y Seligman, en el año 1984, afirman que las personas que asumen este estilo tienen una tendencia a explicar eventos buenos realizando atribuciones internas, estables o permanentes y globales. Según Seligman, son más sanos que los pesimistas. Se realizó una investigación a 72 adultos jóvenes y se encontró que los adultos optimistas tendían a enfermarse menos que los pesimistas, pero cuando llegaba el momento en el que se enfermaban, era más probable que asumieran la responsabilidad de su atención, es decir, descansaban lo necesario, consultaban con un especialista y eran responsables a la hora de consumir sus medicamentos. Estilo explicativo pesimista. Este estilo se define como la tendencia a explicar los malos sucesos ocurridos con una causa interna a uno mismo, estable en el tiempo y con efecto global a todos los ámbitos de la vida del sujeto. Las personas que asumen este estilo tienen la tendencia a explicar los eventos buenos, realizando atribuciones externas, inestables o transitorias y específicas. Los pesimistas creen que sus acciones no son importantes. Por tal razón, difícilmente tratarán de evitar algún tipo de enfermedad, cambiando su conducta respecto del tabaquismo, la dieta, el ejercicio o una atención médica oportuna. Con respecto a la depresión, el programa de investigación de Seligman reveló un nexo entre la indefensión aprendida y la depresión. Un síntoma fundamental de esta última es sentirse incapaz de controlar los sucesos de la vida. Según Seligman, la depresión representa el pesimismo supremo. Las personas que sufren una depresión severa se sienten desvalidas, piensan que no tiene caso tratar de hacer algo porque están convencidas de que todo sería en vano. Seligman detectó similitudes entre estos síntomas y las características de la indefensión aprendida. De acuerdo con Seligman, la diferencia más importante entre las personas que se recuperan de una depresión temporal y las que no lo hacen radica en el estilo explicativo. Un estilo pesimista provoca que el fenómeno transitorio y limitado de la indefensión aprendida se convierta en una actitud duradera y general. La indefensión aprendida se transforma en depresión total, cuando el individuo que fracasa es pesimista. En el caso de los optimistas, el fracaso solo produce una breve desmoralización. Además, los pesimistas formulan explicaciones de las situaciones negativas de forma personal y global. Por ejemplo, suelen usar las siguientes frases: es mi culpa, no va a cambiar nada o esto afectará en todos los aspectos de mi vida. Seligman fue fundador de la psicología positiva, que actualmente es considerado como una rama más de la psicología, que se enfoca en estudiar los aspectos buenos y sanos del comportamiento humano. En sí trata de felicidad, la excelencia y el funcionamiento óptimo de la persona. Seligman sospechaba que había varias clases de felicidad, varias formas de encontrar satisfacción en la vida, por lo cual propuso 3 diferentes componentes o tipos. Una de ellas es la emoción positiva, que es la vida placentera, y este trata sobre caracterizar por muchas emociones positivas, como satisfacción con el empleo, alegría, serenidad y optimismo. En la segunda, que es el compromiso, se deriva de la vida participativa, en lo cual consiste en el compromiso y la dedicación completa al trabajo. Seligman señala que para este tipo de personas el tiempo pasa rápidamente, su atención se centra totalmente en la actividad y se pierde en el sentido del yo. En el tercero es el significado, que deriva de la vida significativa.
Consiste en utilizar los propios talentos, capacidades y fortalezas para dedicarse a una empresa más importante que el yo, olvidándose de todo lo demás. Puede ser una religión, una organización, un partido político, un ideal o cualquier otra cosa que trascienda al yo. Al vivir esta clase de vida, para Seligman es lograr la satisfacción y la convicción de haber llevado una buena vida. Alejandro Castro, un psicólogo argentino, nos comparte un cuadro comparativo entre la psicología tradicional y la psicología positiva, en el cual dice que en la evaluación y diagnóstico de la psicología tradicional se evalúan los trastornos psicológicos, los rasgos de la personalidad patológica, las áreas, problemas o focos a trabajar, los conflictos y los síntomas. En cambio, en la psicología positiva se evalúan los aspectos adaptativos, el potencial de las personas, las fortalezas, el bienestar psicológico, los recursos y la creatividad. En el área clínica, la psicología tradicional se trata de aliviar o mejorar los síntomas, esclarecer los conflictos. En cambio, en la psicología positiva se trabaja sobre los rasgos positivos y el cultivo de la fortaleza. En cambio, en el área laboral, la psicología tradicional se identifican problemas y se ponen en marcha estrategias dirigidas a mejorar el déficit o la insatisfacción laboral, el bajo rendimiento, bajo motivación o lo que se encuentre ahí, ¿no? En cambio, en la psicología positiva se trabaja sobre la potenciación de las virtudes organizacionales, el incremento del bienestar laboral. Bueno, continuando con el área educativa, en la psicología tradicional se identifican factores que obstaculizan o inhiben el proceso de aprendizaje y después de ello se realizan intervenciones psicopedagógicas para rehabilitar el déficit. En cambio, en la psicología positiva se trabaja sobre la fortaleza personales y cómo se aplican a diferentes contextos para fortalecer los estados de flow. Bueno, uno de los temas que estudia la psicología positiva es la capacidad humana para generar orden y significado en nuestra experiencia y enfatiza el potencial creativo de las personas y las maneras en que se puede construir la buena vida. Según Tarragona, estos son algunos temas que estudia la psicología positiva, y los cuales son los siguientes. Estudia la felicidad, la resiliencia, experiencias óptimas o de flow, creatividad, emociones positivas, desarrollo de talentos, humor y risa, optimismo, valores, gratitud, metas y logros, bienestar en el trabajo, bienestar físico, inteligencias múltiples, sabiduría, espiritualidad, relaciones interpersonales positivas y por último, envejecer y bien. Bueno, como mencionaba, estos son algunos temas de investigación. Continuamos con la indefensión aprendida respecto a los experimentos con animales. Existe una hipótesis de otros investigadores que señalaban que lo que da origen a la respuesta de indefensión no es la falta de control del animal sobre la consecuencia, sino la incapacidad para predecir la presentación del estímulo. También la ansiedad cronificada al estrés sin descanso y el miedo experimentado se presentó como factores que disminuyen la capacidad de aprendizaje posterior. Otro punto se ve que se cree que los animales afectados por esta experiencia cambian la manera de procesar la información en sus cerebros, de manera que la capacidad de respuesta posterior sería limitada. Bueno, Abramson, Seligman y Tefdel en 1978 consideran que la vieja hipótesis, cuando se aplica a la indefensión aprendida en humanos, tiene dos problemas principales. Uno sería que distingue entre los casos en que los resultados son incontrolables para todas las personas y los casos en que son incontrolables solo para algunas personas, impotencia universal versus personal. Otro punto sobre este problema de indefensión es que no explica cuando la indefensión en general y específica o cuando es crónica y aguda. Entonces, por ello se propone una reformulación basada en una revisión de la teoría de atribución para resolver estas deficiencias de concepto.
En estilos explicativos y estrategias de afrontamiento, en esta investigación se realizaron acerca de la relación de los estilos explicativos y las estrategias de afrontamiento. El objetivo principal de esta investigación fue comprobar qué estrategias de afrontamiento emplean las personas con un estilo explicativo pesimista, así como las que tienen un estilo explicativo optimista. Bueno, de los resultados se lograron dos conclusiones fundamentales. La primera es que apoyan la hipótesis de partida y de los otros estudios realizados con anterioridad, puesto que encuentran una relación entre el estilo explicativo y pesimista y las tendencias a emplear las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y a no utilizar las dirigidas a la solución directa de los problemas. Por otro lado, los resultados han mostrado que el estilo explicativo optimista se relaciona con el empleo de estrategias de afrontamiento dirigida a solución directa de los problemas y que estas, a su vez, se relacionan negativamente con el desarrollo de síntomas depresivos y también con la no utilización de las estrategias centradas en la emoción, las cuales se asocian positivamente con la sintomatología depresiva. Las críticas más conocidas y comunes de la psicología positiva son que las premisas básicas ya están incluidas en la práctica de la psicología a nivel profesional, como el recuadre, la evitación del sentimiento y la indefensión. Por ende, este sentido de la psicología positiva resulta un añadido redundante según Cabanas y Sánchez. Otro punto es que el pesimismo predice la salud tan bien como el optimismo, pero en los estudios solamente se exhibe el optimismo. Otra crítica es que su evidencia científica resulta cuestionable. Los trabajos de Seligman, Park y Peterson de 2005 muestran que los resultados en aumentar la felicidad y disminuir la depresión son indiferenciables del placebo. Otra crítica es que ciertos sucesos en apariencia negativa son beneficiosos por el bienestar. Por ejemplo, una discusión de pareja que desemboca en un compromiso más adecuado o incluso en fin de una relación que resulta nocivo, o sea, nada mal, ¿no? Otro punto a criticar es que divide artificialmente e innecesariamente la psicología en positiva y negativa, inhibiendo los ciertos emociones y sentimientos. Los rasgos y procesos psicológicos no son inherentes positivos o negativos, según Nolte y Fincher. Bueno, le agradezco su atención prestada y que tengan un buen